la sociedad dice es que el problema está en la micro, que no derrama lo macro. Da la impresión, para quienes hemos acompañado la vida pública durante tantos años, que efectivamente hay números que son positivos en lo que se supone es la macro. Me refiero a, qué sé yo, adquisición de reservas, ya más de 8 mil millones en lo que va del año y más de 85 días seguidos comprando reservas. Esto de que la inflación, si bien no bajó definitivamente, por lo menos está en un nivel más o menos estable. El valor del dólar, por ejemplo, son cuestiones que a nivel macro supongo que influyen. Pero bueno, la gente todavía no está viendo los resultados de eso. ¿Qué dice usted? Así es, hace relativamente poco, un gran economista argentino, ha sido un poquito vapuleado por sus opiniones, que se llama Ricardo Arriazu, dio una conferencia en Tucumán. Él es tucumano, trabaja en el Fondo Monetario Internacional, y Arriazu explicaba acerca de lo que le llamamos los economistas la heterogeneidad del crecimiento, al hacer referencia de que cuando vos estabilizaste la macro, la financiera, porque el gran problema que teníamos en Argentina era un problema financiero, de desestabilización financiera, sí, por deudas, por pago, por dólar, por lo que fuera. Cuando estabilizaste la macro, comenzaste a generar señales, incentivos y condiciones para que determinados sectores comiencen a crecer. Los sectores, como hoy conocemos, minería, agro, vinculados a la tecnología, pero son sectores que primero tienen un crecimiento impresionante. Minería es algo impresionante lo que crece, pero son sectores que no tienen la capacidad de absorción de empleo como son los sectores tradicionales que crecen y que no solo crecen, sino que están tratando de sobrevivir en estas condiciones, como son el sector comercio, Construcción. como es construcción, como son los sectores inclusive de la administración pública nacional, provincial, municipal, los sectores de los servicios en general. Entonces tenés una gran dicotomía. El estimador mensual de actividad económica que salió ayer dio un resultado positivo, igual que el del mes pasado. Entonces vos, como bien me lo planteabas, ¿cómo podés decir, che, cómo puede ser que la economía esté creciendo, pero yo sé que mi vecino, mi primo, yo perdí el laburo, tuve que conseguir otro laburo para poder comprar la canasta? Bueno, esa gran dicotomía es la que todavía existe en la economía, y creo yo, por lo que nosotros hacemos en la universidad, por los estudios, que va a seguir existiendo esa gran dicotomía, porque ha cambiado el panorama y hay muchos sectores que hoy se ven perjudicados, que cuando la economía despegue, por así decirlo, como el famoso segundo semestre cuando llegue, no se van a ver beneficiados. El tipo que tenía el comercio, que tenía una estructura económica y una dinámica empresarial hace 5 o 10 años, no tiene que esperar que cuando venga el segundo semestre recomponga sus ventas como hace 5 o 10 años. Es una economía distinta, es un mundo distinto, es un panorama empresario distinto, donde ese individuo que ya perdió es poco probable que vuelva a ganar. Es duro, pero creo que todos lo tenemos que saber. Bueno, y ahí lo que planteaba Arriazu, esa conferencia que vos mencionás, Gastón, es que como que el gobierno no está teniendo en cuenta esa parte, ¿no? De todos los sectores que se van a quedar rezagados, ¿no? Hasta que se active la economía, pero... O capaz sí, no le importa. Claro, y a eso iba, ¿no? Parece, es profeso, que esa parte no se tenga en cuenta, ¿no? Sí, a ver, no creo que no se tenga en cuenta, no es por una cuestión de malicia, creo, sino también es por una cuestión esta es una opinión súper personal, por una cuestión de conformación del equipo económico. Ten en cuenta que el equipo económico de la administración económica a nivel nacional es un equipo experto de financistas. Es un equipo que creo que nunca se ha armado tan así, bueno, en la época de Macri, nada más que estaban dispersos en otras partes, pero es un equipo que sabe hacer finanzas, que sabe hacer macrofinanzas, pero es un equipo que no sabe de economía. Exactamente. No es un equipo que conozca de cadenas de valor. Ojo, tal vez también es el timing. Primero necesitabas estabilizar la macrofinanciera y después venir con una segunda ola de economía real. Pero también es cierto de que no hay políticas ni señales hacia las cadenas de valor. Hacia las cadenas de valor regionales, mucho menos. Pero fíjate que en cuanto a los grupos más vulnerables, no los de producción, sino los más vulnerables, aquellos individuos que están en la pobreza, que no pueden consumir siquiera su canasta básica, sí hay una política progresiva muy importante, que es la estabilidad de precios. La estabilidad de precios de los alimentos
La canasta básica alimentaria el mes pasado se movió un 1.1%. No pasaba hace muchísimo tiempo. Hay un montón de ruido político al medio, por eso no se entendió tanto. No queda tan claro, pero está ahí. Pero se estabilizó. Los individuos que están pugnando por comprar la canasta de bienes y servicios alimenticios tienen una buena noticia, que esa canasta está achatada. Tenemos la mala noticia, entre comillas, poder decir que la tasa de inflación no se desacelera tanto porque ahora viene la recomposición de la tarifa de los servicios públicos, con lo cual vas a pagar más la luz, vas a pagar más el gas, vas a pagar más el colectivo, pero vas a poder consumir los alimentos. Ojo, en el presupuesto familiar, por supuesto, como se dice en los de campo, son todas lonjas del mismo cuero, igual vas a tener que pagar la luz, igual vas a tener que pagar el gas, capaz que te queda menos para los alimentos, pero esa sí ha sido una buena noticia y creo que ha sido una política proteccionista, progresiva, sin hacer alarde de esa política. Mantener el nivel de precios es apostar por los sectores más vulnerables. Y ahora el nivel medio, o que en su momento era la conocida clase media, hoy en día está endeudada, digamos. Bueno, hoy en día, fíjate vos que se da algo muy curioso, que es lo que estamos analizando, y es que hoy en día vos tenés un problema de endeudamiento, no, sino de morosidad. Porque hemos charlado durante esta semana con varias gente al respecto, y es que no es tan mal que te endeudes, porque es de esperar que te endeudes. Si te querés comprar un auto, Claro. te tenés que endeudar. Si te querés comprar una casa, un inmueble, también. Si te querés comprar el tele para el mundial, está bien que te endeudes. Es decir, es de esperar. Es más, la economía necesita que los individuos consumamos y nos endeudemos necesita que los individuos Es parte del proceso. para mover la economía real. Pero Exactamente. si nos endeudamos para llegar a fin de mes, Bueno, ahí está. La deuda estomacal, escuché a un economista encima del palo libertario, ¿no? O sea, con esos términos. A ver, ahí hay dos cosas. Si vas al supermercado, si vas a cualquier súper que está acá alrededor y pagás con tarjeta de crédito determinado día los alimentos, te hacen un descuento. sí. Bueno, está bueno porque si sabes administrarte, está bueno que lo hagas, pero también tenés que tener presente que te estás consumiendo un bien perecedero, un bien que te lo consumís esa noche y capaz que lo estás pagando durante 3 meses. O sea que si no tenés en cuenta esa estrategia, digo, eso que está pasando, por ahí podés cometer un error. Por otra parte, el advenimiento de la fintech, Mercado Pago, Viumi, cualquier billetera virtual, permitió que individuos que antes no tenían acceso al sistema bancario tradicional pudieran acceder a créditos. Es impresionante lo fácil que puedes acceder al Mercado Pago a un crédito. Pero un crédito de Mercado Pago tiene una tasa nominal anual del 1.500%. Pero no lo sentís porque tomás un crédito a 3 días y si haces la tasa efectiva, en vez de 1.500 terminás pagando 2.000 y vos decís, bueno, pagué 500 pesos más, no pasa nada. Pero es impresionante el costo financiero, porque ese grupo que pudo acceder a créditos que no puede acceder en el banco tradicional, nosotros en el instituto tenemos un gran grupo que trabaja en microfinanza, por eso estamos muy metidos en este tema, digo, ese grupo llegó a elevar la morosidad general porque es un grupo al que le diste un montón de crédito, pero no le administraste o no le diste la educación financiera por detrás para poder administrar un crédito. No lo van a creer ustedes, pero O sea, hay gente... el crecimiento del índice de morosidad se basa en ese grupo. El gran problema de la morosidad en el Banco Central se basa en el grupo de la fintech. Pero el problema que nosotros vemos hoy es que este grupo ya tenía un problema de morosidad. Y el que ahora tiene el problema de morosidad es el tipo que tiene el préstamo en el banco. Ese ya no tenía un problema de morosidad. Porque vos, como se suele decir, para pedir un préstamo al banco, el banco tiene que corroborar que no necesitas el préstamo y recién te lo das por todas las barreras que vos tenés. Hoy vemos que la morosidad en general se elevó al 11.5% y hace 3 años era del 2%. O sea, tenés un problema grande, tenés este problema de gente que no puede administrar sus carteras de préstamos y tenés el problema del tipo que tenía el préstamo en el banco tradicional que comenzó a tener problemas para pagar. Y el peor de los escenarios está en la morosidad 3 meses, se dice. Porque si vos ya no pagaste durante 3 meses, y ya es probable que entres en una morosidad crónica. Y hoy por hoy el peor de los datos que tira el Banco Central es que creció enormemente la morosidad 3 meses. Y es una cuestión contextual, que porque no te alcanza el laburo, que con el laburo que tenés y por no pudiste recomponer el poder adquisitivo,
estás comprando bienes y servicios y pagando la luz, el gas, la cuota de los chicos, qué sé yo. El otro día Jorge Brito, hijo, hizo una entrevista, creo que fue en el momento en que el Macro lanzaba o festejaba algo en la bolsa de Nueva York, y en esa entrevista él decía que el problema argentino era esta especie de ciclos pendulares, que pasamos de un extremo al otro sin tocar el medio, cuando hay países de la región que más o menos van por el medio, y no sé, Perú, por ejemplo, vos te das cuenta que tienen cimbronazos políticos, pero la economía no lo sufre o no lo sufre tanto. Acá es al revés, tenemos cimbronazos económicos, pero la política va, digamos, a los coletazos igual que la economía. Es como que no hay nada en el medio y pasamos de un modelo populista, por reducirlo en una palabra, puede ser más amplio, a este modelo que es un modelo de derecha, capitalista. Ustedes, los economistas, ¿también ven la necesidad que ven la población de que tiene que haber algo más racional, algo más en el medio y no ir tanto a los extremos? En términos económicos. Hay un gran libro, la famosa teoría del péndulo que vos decís, y hay un gran libro de Lucas Liach, ex vicepresidente del Banco Central en la época de Macri, y Pablo Gerchunov, que es un gran historiador, que habla del ciclo de la ilusión y el desencanto, que dice que cuando vienen, bueno, lo acabas de describir bastante bien, cuando vienen los gobiernos con una administración ortodoxa, se encargan de sanear las cuentas públicas, hacer lo que se llaman los ajustes, la política monetaria acomodaticia al ajuste fiscal, pero pierden popularidad, hacen todo el trabajo sucio y te viene el gobierno populista y después te revienta el Banco Central, y cuando no puede mantener, viene de nuevo bueno, ya nos pasó con Macri, nos pasó antes también, nos pasó ahora con Milei, y lamentablemente parece que estamos en ese círculo. Pero vos fíjate que hay economías que no son tan distintas a nosotros, pero por algún motivo nosotros sí somos muy distintos. Ecuador dolarizó y cambió de presidente, tuvo casi un golpe de Estado y no le pasó nada a la moneda. Es decir, siguió esa política económica. No estoy hablando de que haya que dolarizar. Chile también pasó de derecha a izquierda sin que la economía lo sufra. Entonces hay algo que traspasa mucho más lo económico, que va a lo cultural, a lo institucional, porque la solución no puede ser siempre, regalo plata, quito plata, hago ajuste, que no hay plata, que sí, que no. Nosotros estamos en ese gran dilema, y lo que vemos hoy es que se ha hecho un gran trabajo, no haciendo énfasis a que hay que esperar el crecimiento. Eso también, por favor, quisiera decirlo, los economistas tenemos una gran crítica de muchos años, decenas de discusiones sobre la teoría del derrame. No es cierto que haya que esperar que a alguien le vaya bien para que te gotee lo que le va bien, claro, al que le va mal, como pidiendo una especie de limosna. No es así. No es que hay que esperar que a la minería le vaya bien para que al resto de los sectores le derrame. No. Ahí necesitas un diseño institucional para que si le va bien a uno, nos vaya bien a todos, sino que cuando le sobre, nos derrame. No, eso es completamente erróneo. Hay mucha discusión al respecto, pero se plantea mucho. No sé por qué se sigue planteando mucho. Decía que sí estamos viendo que hay un gran escenario propicio para grandes negocios, RIGI y todo esto que está dando vuelta, pero se ha hecho sí gran parte del trabajo sucio, pero hay algunas cuestiones que todavía no están del todo claras de, ¿qué pasa si cumplís la ley de financiamiento universitario? ¿Qué te pasa con el déficit fiscal? Entonces no tenía déficit fiscal. Lo que hiciste fue saneaste el Banco Central, una de las mejores cosas que ha hecho esta administración, que no lo ha hecho nadie todavía, que el Banco Central, está ahí en filo para ser cerrado en algún momento al parecer, pero lo que dice la ortodoxia y lo que dice el mismo libro de Emilio Campo, este padre de la dolarización con Nicolás Kachanovsky, primero tenés que sanear el Banco Central, hacer determinada cosa, después lo cerrás y después lo dolarizás. Estamos a mitad de camino, porque lo que hizo el Banco Central le pasó toda su deuda al Tesoro, las famosas LELIC, se las pasó con lo que llaman la LEFI, pero el gobierno no considera las LEFI como deuda. Entonces tampoco tenés tanto superávit fiscal, claro, porque tenés ahí tres bases monetarias. Tenés una deuda camuflada. Exactamente, que le decías a los bancos, ustedes fueron corresponsables porque ustedes sabían lo que estábamos haciendo, así que nadie pegue el grito acá porque estamos todos en la misma. O sea, es una deuda futuro esa.
es una deuda renegociada que hoy está ahí en el veremos. ¿Y de cuánto hablamos de esa deuda? Y hablamos de 3 bases monetarias que son serán 90.000 billones de dólares. Es una locura. Una locura. Es una locura de Y, cantidad de y dinero. el concepto de federalismo, yo te lo pongo, si bien tal vez sea para otra persona, no para un economista, pero acá todos los días vemos cuánto le entra de menos a la provincia, cuánto le entra de menos a los municipios, tiene que ver con el contexto nacional. Este modelo tiene como incorporado o no al federalismo, o es una palabra ajena al plan. Yo creo que en la estrategia de fomentar grandes proyectos productivos afuera del conurbano, afuera del Gran Buenos Aires, afuera del centro del país, tiene una idea muy interesante de demografía empresarial y de demografía poblacional. Durante muchísimos años, todas las provincias del interior, particularmente las del norte grande, tenemos lo que se llama un saldo migratorio negativo. La gente se va más de lo que viene. Eso es recontra conocido hace 40, 50 años, 60 años. Pero lo que se está planteando ahora es, con estas ideas de localicemos los proyectos productivos, es para que la gente no se vaya tanto y la que está se salga del gran aglomerado. Nada más que, bueno, son proyectos que recién están pasando de exploración a producción. Ojo, en minería, por ejemplo, exploración es la gran demanda de mano de obra. Ahora hay que ver qué pasa con la producción. Tenés otra mano de obra demandada. Necesitas ingenieros, necesitas otra cosa. Entonces, yo creo que por esa parte sí hay un buen diseño con estas herramientas, pero Juan Carlos Jaliac, un gran economista de la Universidad de Buenos Aires, publicó hace un par de, no sé si fue el domingo anterior, una nota que decía, el RIGI beneficia inversiones que de todas maneras se hubieran hecho si no existía el RIGI, porque los empresarios, así como invierten en Venezuela para sacar petróleo, lo que hacen es acomodan la rentabilidad a los contextos. Entonces no está tan claro el beneficio fiscal de apoyar a inversiones que capaz se hubieran hecho o no, porque miran otra cosa, los economistas le llamamos la elasticidad, inversiones, perdones fiscales, por así decirlo. En realidad es más grande la estabilidad jurídica respecto a la inversión, que me bajé los impuestos. Gastón, destacabas hace un rato el tema de que el gobierno logró estabilizar de alguna manera el precio de la canasta de alimentos, como un logro, ¿no? Pero por otro lado, digamos, está el tema de los ingresos, ¿no? de la gente. Y hay algo que ustedes vienen estudiando desde la UNSA bastante, que es la informalidad laboral en Salta. ¿Qué números tenés y si eso viene en aumento? Y te agrego, si lo podés incorporar, digamos, a la respuesta, que también estuvimos hablando hace un ratito, ya no me acuerdo si es en un bloque o al aire, el tema de los deliveries, ¿no? De las aplicaciones, de cómo impacta la uberización del trabajo. Claro, de cómo impacta esto en la economía, ¿no? De laboral. Sí, nosotros sí estamos siguiendo lo que se llama una presión en el mercado de trabajo. Primero, la informalidad en Salta, que sí la medimos por medio de encuestas de hogares, de encuestas públicas, de repositorios públicos, es muy alta en promedio. Tenés un 52% de individuos que están en la informalidad, tomando como la formalidad total, es decir, vos tenés que construir la informalidad, aquel individuo que tiene todos los aportes a la seguridad social y además tenés vacaciones pagas, antigüedad, etcétera, como que tenés un trabajo completamente formal. Y de ahí vamos comparando los puestos de trabajo acorde con esa formalidad. Y nosotros llegamos que en promedio hay un 52%, pero tenés sectores como la construcción, donde es de esperar que roce el 80%, y en el comercio está entre el 60 y el 70%. Es decir, tenemos un problema grande de informalidad, pero inclusive los relevamientos de las encuestas de hogares, cuando te preguntan sobre tu actividad y las características, lo hacen sobre la actividad principal. Lo que nosotros hemos visto es lo que se llama una presión en el mercado de trabajo. Que vos tenías un laburo y no te alcanza para comprar tu canasta con ese laburo y buscaste otro laburo. Pero el otro laburo no tiene el mismo color que el anterior trabajo. Claro. Y eso no lo estamos el trabajo negro, digamos. Totalmente, sí. Pero peor aún, porque nosotros dos estábamos en pugna por un laburo, pero vos no tenías laburo y yo lo que quería era un segundo laburo, entonces yo estoy dispuesto a aceptar peores condiciones que la tuya, entonces estoy
avalando, entre comillas, al mercado informal a que te contrate de manera informal. Entonces ahí estamos viendo una presión enorme en el mercado de trabajo que lo que hace es, es decir, da la señal de que vos podés generar otros ingresos para cubrir tu canasta, para recomponer tu poder adquisitivo, pero que esos ingresos se generen con otro tipo de trabajo. Ese es un problemón. Discúlpame, y ahora, por ejemplo, se usa mucho la palabra emprendedor. Bueno, ahí está. ¿No es una manera de maquillar este trabajo informal? Bueno, con eso y con la uberización, como decías vos, o el trabajador de aplicaciones, totalmente, con el gran problema, esto lo hemos trabajado, lo hemos charlado mucho con la gente de la Cámara de Comercio, que a veces el emprendedor tiene un alivio fiscal que no tiene el comerciante tradicional, y entonces vos ahí tenés que el hacedor de política económica, un municipio, una provincia, no le cobra impuestos a alguien que va a una feria y que te pone y te vende estuches de celulares, pero vos que tenés el local en la peatonal, sí pagás otro tipo de impuestos. Entonces, ¿qué estás diciendo? Me estás mandando la señal de que cierre el local y que comience a vender en ferias. Esa es la señal que me estás mandando al hacedor de política pública, le estamos preguntando. Bueno, ahí, con lo que vos decís, también hay un gran problema, porque la informalidad en el mercado de trabajo se ve complementada con la informalidad en los comercios y en el sector productivo. De nuevo, me estás diciendo que vaya a vender a ferias porque me va a cobrar menos impuestos, listo, cierro el local, pongo el gazebo. Entonces ahí también tenemos que ver, es verdad que hay un montón de gente, de emprendedores que venden sus proyectos, sus producciones en estos lugares, pero sí estamos viendo que en la parte comercial hay un problema, y el comercio es el tercer sector que más gente emplea en Salta. El primero es la administración pública. Gastón, pasaron casi 30 minutos de esta charla que se ha hecho muy interesante. El otro día omití hacerle esta pregunta lo cuento para que no parezca personal. Omití hacerle esta pregunta a nuestro entrevistado el viernes pasado, que era un consultor que escribió un libro, Julio Pisetti. a Julio Pisetti. A mí me pasó, y esto de que está la clase política. ¿De quién es la clase política? Los políticos. Y yo siempre me pongo en el lugar de personas que no somos de la clase política, pero algún día un político nos llamó y nos dijo, che, ¿querés asumir este cargo? Y en el acto, sin aprobar ninguna materia, sin ser licenciado en nada, te convertí en miembro de la clase política. Me hubiera gustado preguntarle a Pisetti, te lo pregunto a vos, si algún político te llama y te dice, che, vos que tenés esta clara estudio económico, ¿te podrías sumar como funcionario? ¿Existe ese pensamiento en especialistas así o no? Lo que pasa es que cuando vos trabajás desde la universidad, tenés la tranquilidad de que podés hacer estadísticas y difundir tus resultados sin ningún tipo de coacción. Esto de que la informalidad es del 70%, que puede parecer escandaloso, no lo podemos decir desde otro punto. Sí, si fuera funcionario estaría Exactamente. proclamando tu propia... Y esto de que las ideas que estamos viendo con los feriantes, bueno, creo que tanto yo como mi equipo están muy cómodos porque tenemos un lugar desde la independencia total donde podemos hacer muchas cosas. Sí, Hacemos claro. muchísimas cosas, las compartimos con los funcionarios, las compartimos con las cámaras, las hacemos consultorías, pero creo que hoy por hoy no. La respuesta sería no. ¿Y este equipo de cuántas personas es más o menos la que te Y acompaña? tenemos 3 ramas, hoy tenemos una rama muy linda que, bueno, cuando ya salga a la luz está liderado por un gran economista que viene desde Chile, que estamos trabajando economía minera, porque en Salta se trabaja mucho minería, pero desde el punto de vista de las ciencias ambientales, de la ciencia geológica, pero nadie trabaja desde el punto de vista de la economía. Tenemos un enorme problema porque nos está chupando un montón de recursos, problema en el sentido de los buenos, porque habíamos encontrado el problema del mozo minero. Los catering hicieron que los servicios de catering en general, como están enfocados a la minería porque tienen un buen pago, en promedio suban de precio, y no por productividad, sino por competencia. Ese problema económico no se está estudiando, porque ahora tenés que el mozo ya tiene un piso más alto de sueldo. Bienvenido sea por él, pero si el tipo que te contrata un mozo no tiene una rentabilidad más alta, ahí No lo va a estamos... poder Bueno, lo mismo Claro. pasó con los alquileres, ¿no? Sí. Con los alquileres. En su momento, cuando fue el boom del litio acá en Salta, sí. subieron los alquileres de manera impresionante y no se podía alquilar. O sea, para un ciudadano común ya no era imposible, ¿no? Me interesa mucho tu respuesta en este aspecto, pero también quiero
agregarle la responsabilidad de los empresarios mineros, que se han olvidado de que también hay una responsabilidad de comunicarle esto a la gente. Exacto. Porque ellos creen que hablando de, no sé, de tierras raras, nosotros vamos a entender todo. Bueno, porque como ¿cómo está? especialista acaba de dar una definición que será para otra charla, el tema de la coacción al momento de hacer un análisis, y no habla bien de la clase política. Y no, creo que no. No, siempre tenés algún que otro llamado preguntando por qué dijiste esto. Pero contestando a tu pregunta, somos muchos economistas, creo que somos alrededor de entre 12 a 15, con muchos alumnos. Ojo, para un lugar como Salta, juntar 12 economistas es un montón, creo que hay 18 economistas en total en toda la provincia. Y trabajamos mucho con otros equipos de Tucumán, de Jujuy, de Catamarca, con la gente de la Universidad de Catamarca. Tenemos temas muy parecidos y ellos ya pasaron por esta etapa minera y por algunas malas experiencias mineras, por eso estamos tomando mucho de ellos. Así que sí, somos un grupo grande que Y trabaja. ahora se habla mucho de los temas de la universidad en sí como un campo de acción, falta de presupuesto. ¿A ustedes eso les es un inconveniente para el desarrollo del trabajo que hacen? No, es decir, la universidad sí está transitando un momento, casi como todos, de ajuste fiscal, pero nuestros equipos no, porque nuestros equipos tienen la finalidad de buscar un tema, buscar un socio estratégico sobre el tema que pueda apadrinar ese tema o que pueda pagar un equipo de recursos humanos y desarrollarlo. Pero la base está que ese tema queda en la universidad y es del instituto, no hacemos consultorías para afuera. Para eso, bueno, hay gente que se dedica a hacer consultorías para afuera, pero no, hoy estamos trabajando muy bien. Es un ejemplo, ¿no? Eso de una... También no se puso sobre el debate, ¿no? Cómo hacer que la universidad también sea autosustentable, porque también hay muchas críticas de un lado y del otro, digo, del lado de la universidad y del Por otro. eso le preguntaba. Pero bueno, ahí hay una solución, ¿no? Tal cual, Y tenemos la minería, que también se puede hacer consultoría Exacto. para las minerías, ¿no? O sea, Exactamente. A veces te da un poquito de cosa de que te cae un economista cordobés para estudiar la cadena de valor en San Antonio de los Cobres. Sí, y o en Colonia Santa Rosa. vos decís, bueno, Ahora, si uno te pregunta ya personalmente, o sea, ¿por qué elegiste o cómo llegaste a ser economista? ¿Por qué ¿Cómo es tu bueno, vocación, digamos? Porque cuando hablas se sí, te soy muy afín. entiende una pasión ahí, ¿no? Particularmente dentro de la economía yo hago algo que se llama econometría, que es estadística matemática, es el área donde yo estoy. Pero bueno, desde muy chico me enfoqué en los números. Tengo un padre muy hábil para el tema de los números, aprendí mucho de él. Y una madre Y también. una madre con mucho criterio. ¿Tenías un chanchito donde ahorrabas, algo así? Siempre, exactamente, Ah. siempre. Y bueno, desde muy chico me enfoqué en esto y bueno, cuando entré a la universidad ya sabía que iba a hacer esto. Una profesión que en la Argentina debe ser más divertida que en Chile, por ejemplo. Y nosotros siempre decimos, es muy interesante ser economista en Argentina, pero no vivir en Argentina. Pero sí los argentinos. Claro, Sería bueno hacer consultoría solamente para Argentina. exactamente. Gastón Carrazán, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNSA y docente de la UCASAL, de la Universidad Católica de Salta. Gracias por haber venido a tomar este café en la mañana de Radio Salta. A ustedes por la Y invitación. te molestaremos por coyuntura o por algún contexto un poco más amplio. No solo vamos a mirar lo que pasa todos los días en la Argentina, que